¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles por este medio y pues vamos a tener nuestro primer sermón de este año, cuyo título es pues mensaje de inicio de este 2022, esperando que la gracia del Señor pues cada día vaya creciendo más en cada uno de nosotros en sabiduría. Y bueno, pues vamos a enfocarnos en esta mañana a ver el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, y vamos a ver solamente el versículo 3 del capítulo 5, el cual dice lo siguiente: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues vamos a hacer una oración para que sea el Señor que obre en el corazón de cada uno de nosotros. Amado Padre, damos gracias porque es solamente su gracia la que nos ha mantenido hasta este momento, Señor. Gracias por habernos dejado su palabra, porque es de usted, fue exhalada solamente por usted. Y pueden ser palabras que no tengan ningún sentido, Señor, a menos que el Espíritu Santo sea el que nos dé la claridad para cada una de las cosas que vamos a ver hoy. Padre, yo ruego por el corazón de cada uno de los hermanos que van a escuchar esto, y Padre, si hay alguien que aún no le conozca o no sepa que usted puede ser su Señor y Salvador, pues déle entendimiento a través de su Espíritu mostrado en su palabra, Señor. Lo agradecemos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Bien, pues sabemos que estamos iniciando un año. Es un reto para cada persona y casi siempre tenemos la tendencia a estar llenos de esperanza en muchos aspectos, planes, sueños, metas, y siendo sinceros, la mayoría de ellos son con propósitos materiales en muchas ocasiones: trabajo, salud, dinero, viajes, y en el caso de los jóvenes, pues su anhelo conocer su media naranja. Algunos, sus motivaciones son bajar de peso, y desafortunadamente algunos, siendo aún creyentes, pueden tener todavía estos hábitos de creencias. Pero vayamos más hacia cuáles han sido, cuáles fueron y cuáles pueden ser tus metas espirituales. ¿Qué te has propuesto para este año? Y tienes que hacer una retrospectiva en tu vida. ¿Leíste la Biblia completa este año que pasó? ¿Pretendes hacerlo en este 2022? ¿Estuviste escudriñando, orando? ¿Te congregaste todos los domingos? ¿Estás participando de alguna forma, mostrando tus dones en nuestra iglesia local? ¿Le compartiste el Evangelio por lo menos a una persona? ¿Vives una vida que agrada a Dios? ¿Entiendes lo que es ser cristiano? Y quiero dejar muy claro que si has hecho, que no es tanto que hayas hecho obras para el Señor, sino más bien el Espíritu del que has sido dotado ha hecho que perseveres en Él. Verdaderamente debemos meditar en ello. Hace poco tiempo Paul Washer posteó una frase en la que verdaderamente es una frase para temblar, porque dice: si el trabajo de Dios no continúa en ti, nunca fue obra de Él. Y esto verdaderamente nos debería poner a temblar. Muchos rechazan a Dios por considerarle que no va conforme a su vida, pero Él, desde un inicio, a través de su plan, por haber enviado a su Hijo Jesucristo, ha sido salvar a los hombres de esa trágica perdición. El Sermón del Monte introduce una serie de 5 importantes discursos registrados en este Evangelio de Mateo. Este sermón es una exposición maestra de la ley y un potente ataque al legalismo farisaico, cerrando con un llamado a la fe y a una salvación exclusivamente por parte de Dios. Cristo expuso el pleno y verdadero significado de la ley, demostrando que ella demanda lo que era humanamente imposible,
tal y como lo dice el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48, donde dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, muestra el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja absolutamente a todos los pecadores dependiendo de la divina gracia para llegar a ella. En Romanos 3, 19, 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Bien, en Gálatas 3, 23, 24 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. En todo el Antiguo Testamento lo podemos ver, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo llegó hasta lo más profundo de la ley, demostrando que la verdadera intención de sus demandas iban mucho más allá de un significado superficial de sus palabras, y fijó un estándar que es más elevado que el que habían llegado a alcanzar hasta entonces los más diligentes en la ley, los fariseos, los saduceos, etc. Y bien, vamos a entrar en este tema, en la bienaventuranza, en particular la que comenté anteriormente, que está revelada en el versículo 3 del capítulo 5, en donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vemos los evangelios sinópticos, por ejemplo, en Lucas, el título es Bienaventuranzas y ayes. En Lucas 6, 17, 49, en Lucas 6, 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y vamos a entender a qué se estaba refiriendo. En el original, la palabra bienaventurados es makarios, que significa felices, afortunados, dichosos. El término tiene que ver con un gozo interno que no se ve afectado por las circunstancias, es decir, lo que pasa a nuestro alrededor. Este es el tipo de felicidad que Dios desea para sus hijos, un estado de deleite que no depende de las circunstancias físicas ni temporales. No existe bienaventuranza, ni perfecto regocijo, ni deleite del que habla Jesús, excepto para quienes puedan llegar a tener una relación personal con Él. Por eso, hermano, te invito a que en este año que estamos iniciando, pues tengas a bien a perseverar como el Señor nos los está ordenando en todo tiempo. Y si hay alguien aquí que aún no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues ponga mucha atención para todo lo que vamos a estar hablando a continuación. Cristo en realidad se refiere a algo más que una emoción superficial. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. Las bienaventuranzas demuestran que el camino a las bendiciones es contrario a todo camino mundano, normalmente seguido en búsqueda de una felicidad. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta y todos podemos estar recibiendo mensajes de prosperidad, de riquezas, de alegría, de abundancia, de lujos y cosas semejantes, que es lo que normalmente está esperando en cada año nuevo a muchas personas. Incluso contribuye mediante ritos como el color de la ropa interior que deban de utilizar, el hacer simulaciones con maletas que entran y salen de una casa, que será un indicativo de que viajarán mucho, y otras tantas cosas absurdas que pueden ir haciendo. El hermano Sproul comentó en una ocasión que hay muchas personas que están deseosas de ver las bendiciones de Dios, pero sin comprometerse absolutamente a nada. Y esto no es más que una manifestación de que aman su pecado y que ellos quieren seguir así. Desean las bendiciones,
pero no desean someterse al que verdaderamente nos bendice. Las bienaventuranzas ofrecen la descripción de Jesús, del carácter de una verdadera fe. Por eso este Sermón del Monte es explícito para creyentes. Esto es porque la bienaventuranza es fundamentalmente un elemento del carácter de Dios, otorgado solamente por gracia, por lo que cuando los seres humanos participan de la naturaleza divina, por medio de Jesucristo participan también de su bendición, tal y como lo describe en la epístola a los Efesios, que ya lo vimos en la iglesia. Otros pueden ver que las normas del reino y obtener un reflejo de las bendiciones, pero solo aquellos que pertenecen al reino tienen esa promesa de recibir y experimentar toda bendición de parte de Dios. Ser bienaventurados no es un sentimiento superficial de bienestar basado en las circunstancias, sino es una experiencia profunda y sobrenatural del contentamiento basado en nuestra vida por la dependencia que tengamos de Dios. No sé qué te enseñó este año que acaba de pasar. A mí personalmente sí me enseñó mucho, y yo creo que cada día debemos estar más confiados y teniendo una dependencia absoluta de Dios. Es imposible seguir la nueva manera de vivir de Jesús sin tener en el interior la nueva vida, es decir, haber sido regenerado. Y volviendo a nuestro texto en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, podemos ver 5 perspectivas. Cuando dividimos lo que vamos a estar viendo es el significado 1 de ser pobres en espíritu, 2, la ubicación de esta virtud en la lista, 3, la manera de lograr esta virtud, 4, cómo saber si tenemos esa virtud, y 5, el resultado prometido por tenerla. Bien, significado de ser pobres en el espíritu. Punto número 1. Pobres. Cuando dice en el texto bienaventurados, ya vimos el origen de la palabra bienaventurados, que es un gozo que no depende de las circunstancias, y lo que sigue es los pobres en espíritu. El original de pobres es muy interesante, es una palabra en el griego que es tochos. Viene de un verbo que es encogerse, acobardarse o rebajarse, como pasaba con los pordioseros. En el griego koiné clásico lo usa para una persona reducida a una miseria total. Esto es precioso, una miseria total. Este fue el mismo vocablo usado en Lucas 16:20 con el mendigo de Lázaro, cuando está hablando de él. La palabra tochos, de pobre, es una palabra en donde verdaderamente nos está dando el significado. Es un pobre, está en una miseria total, y no un mendigo, porque la palabra mendigo en griego es penikros. Sin embargo, es importante destacar que del que está hablando es un pobre en espíritu, es alguien que tiene una dependencia absoluta del Señor. Ese es el tipo de lo que los pobres en espíritu. Y nótese, cuando echamos un vistazo al texto, puede ser mal interpretado, y de hecho es y ha sido mal interpretado. Yo he conocido personas que se refieren a pobreza material, pero el Señor no está hablando de eso. En Lucas 6, 17 al 49 está una explicación, pero solamente viendo el versículo 20, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y algunos viven un estilo de vida de pobreza porque creen que ellos serán alcanzados. O sea, están hablando de vivir en una pobreza material porque creen que de esa manera Dios ama a los pobres. Pero en el original está hablando de una pobreza verdaderamente espiritual, en donde solamente tendremos una dependencia total del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo no está hablando de la billetera, sino que al decir pobres en espíritu define muy bien de que está hablando de esa pobreza de tochos, en donde necesitamos de otro, y ese otro del que necesitamos es Cristo. Separados de Él no somos absolutamente nada. Nicodemo, el centurión romano,
de Lucas 7, José de Arimatea, Filemón, eran muy ricos, ¿sí? Eran extremadamente ricos. Sin embargo, ellos tenían una pobreza espiritual porque sabían que necesitaban de un Salvador. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en los versos 25 al 29, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí estoy yo, ahí estás tú, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Se debe entender que no debemos de ser rechazados por su posición económica, eso no tiene nada que ver, sino porque confían más en sus riquezas. Ese es un problema que puede tener la gente que tenga mucho dinero. Tienen tanto que sienten que no tienen ninguna necesidad, pero verdaderamente en la Escritura nosotros podemos encontrar hombres extremadamente ricos, Salomón, uno de ellos, y cuál era su dependencia del Señor. En 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, ser pobre de espíritu es lo contrario, y esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Ser pobre de espíritu, y es ahí donde te tienes que enfocar hoy, es lo contrario a la autosuficiencia. Se refiere a una profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de que cada uno estamos teniendo. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gracia divina. Necesitamos de Dios, separados de Él, nada somos. Y como dice en Lucas 18:13, y aún como creyentes no dejan de ver nuestra condición y nuestra continua dependencia. Ser pobres en espíritu es reconocer en todo tiempo la pobreza espiritual al margen de Dios. Es verse y reconocerse como perdido, sin esperanza, indefenso. Dicho de otro modo, toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente un indigente. Cualquiera que sea su educación, su riqueza, su posición social, sus logros o su conocimiento religioso, no importa. Por eso, si hay alguien que está escuchando que no ha reconocido que es un pecador y que necesita de un Salvador, yo te pido que pongas mucha atención y que le supliques al Señor que tenga misericordia de ti, como la ha tenido de muchos de nosotros. No estamos al margen de ello. Por lo tanto, los pobres en espíritu deben reconocer su indigencia espiritual y su total dependencia de Dios. Cuando dice en espíritu, es manifestar una humildad verdadera, tal y como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 66, en el verso 2. Cuando dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, y mira qué hermoso, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso es lo más importante. Esa es la condición de pobreza espiritual que tenemos que tener, porque es lo que el Señor mira en nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él nunca lo va a despreciar. En el Salmo 51, en el verso 17, dice: los sacrificios, fíjate, porque muchas veces aún tenemos ese hábito de creer que necesitamos estar haciendo cosas para Dios, pero mira, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
En Lucas 18, 9, 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo era orgulloso en espíritu, mientras que el publicano era pobre en espíritu. Por lo tanto, no es sino hasta que te das cuenta que ni tu intelecto, ni tu conocimiento, ni tus sacrificios, ni tus obras, ni rituales cuentan para acercarte a Dios o agradarlo, sino volviéndonos dependientes totalmente de Él. Y viene la pregunta para nosotros: ¿cuál es nuestro parámetro? ¿Los demás o lo que dice la Escritura? David en su Salmo 51 denota su pobreza en espíritu cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el propio David, que tenía un corazón conforme a Dios, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, todos los días tenemos que estar en una constante arrepentimiento, porque aún siendo cristianos, aún siendo salvados, justificados, estamos en un camino de santificación, y no será hasta que venga el Señor en la glorificación cuando estaremos completos. El que inició la obra la va a terminar, eso tenlo por cierto. Sin embargo, muchos israelitas rebajaron la ley de Dios a todo aquello que pudiera ser llevado a través de la carne. Y hoy en día esto es una realidad en muchas iglesias, donde no se comparte el verdadero evangelio y las personas se sienten cómodas mientras están entretenidas con música, conciertos, y sintiendo que están haciendo algo para Dios. Intercambiaron la Torá, ley revelada por Dios, por el Talmud, modificación humana de la ley, al grado de que rebajaron la ley de Dios a normas humanas que podían ser cumplidas sin la ayuda de Dios. Y eso es lo contrario, lo que decía yo, Tochos, esa necesidad de ser un miserable, de tener esa necesidad de Dios contra una persona que es autosuficiente. Y aquí es el momento en que tú debes de ver: ¿eres autosuficiente? ¿Solo te acercas a Dios cuando tienes alguna necesidad? Eso hablaría de que no tienes una relación personal con el Señor. Y yo te animo a que este año ese sea uno de tus propósitos. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué fue lo que pasó? Cometieron el error de que Dios era menos santo y que ellos eran más santos de lo que eran. Eso es cuando eres religioso. Por eso el Señor les aclara de manera total en Mateo 5:20, cuando dice: porque os digo que si vuestra justicia, fíjate esto que está diciendo tan importante, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, vigila tu corazón. Y es aquel punto de iniciar este año. ¿Eres lo suficientemente humilde para reconocer el punto en donde estás? Te invito a que lo medites, hermano. El segundo punto: ¿por qué el Señor en su misericordia escribe y pone esto en el lugar donde está? Bien, ¿por qué la pobreza espiritual va primero? Dios, como soberano, pone primero esta bienaventuranza porque la pobreza y humildad es la base de todo y un elemento esencial de todo creyente. Por sus frutos los conoceréis. Y dice en Mateo 18:3: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A menos que un alma esté humillada, a menos que el ser interior sea pobre en espíritu, Cristo nunca podrá llegar a ser apreciado porque estará ensombrecido por nuestro yo. El mayor acto de amor de Dios es librarnos de nosotros mismos. Ese es un compromiso que debes de tener este año. Librarte de ti mismo, librarte de autosuficiencia, para llevarnos a alguien mayor, que es Jesucristo, que es donde encontramos el verdadero gozo, donde el ego no está exaltado, porque de estar exaltado tu ego, Cristo no puede estar ahí contigo. Donde nosotros somos los reyes, Cristo no puede tener su trono, a menos que los orgullosos de espíritu se vuelvan pobres en espíritu, podrán recibir y heredar al rey y heredar su reino. Bien, en el tercer punto, ¿cómo obtener humildad? Aquí vamos a destacar 3 puntos. Cuando dice, retomando nuestro texto de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual. El reino de los cielos, como lo dice aquí. Esta es una expresión única en el Evangelio de Mateo, y Mateo la está usando, la palabra de los cielos, como un eufemismo para el nombre de Dios, porque su audiencia eran judíos, para no herir la sensibilidad de los que estaban escuchando, que eran los judíos, ya que este Evangelio, la audiencia, como lo acabo de decir, eran judíos. Entonces, ambas expresiones se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que pertenecen a Él. El reino es ahora manifiesto en el reinado espiritual del cielo sobre el corazón de los creyentes, conforme a lo que dice en Lucas 17:21. Una vez más, nos está mostrando que tenemos que voltear nuestros ojos para ver la doctrina de la gracia, porque la humildad no es algo natural de nosotros. La humildad no es una obra humana, es una obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero por otro lado, como parte de la dualidad en la que Dios obra, Él mismo nos manda a perseverar en la humillación e interviene en la responsabilidad del hombre, que esa es la parte que nos toca a nosotros. Ejemplo, en Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que tenemos que hacer. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y una recomendación que le da aquí a los jóvenes es revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el primer paso para que el Señor nos conceda esta humildad es pedirle a Dios como David en el Salmo 51 en la parte 10. En el verso 10 cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la única forma. O sea, no es algo que depende de nosotros, se lo tenemos que pedir al Señor. El segundo paso es muy importante, quitar la vista de nosotros mismos y poner y entronar a Dios, hacernos a un lado, quitar nuestra autosuficiencia y dejar que el Señor esté obrando en nuestras vidas. Hazlo. Verdaderamente no hay nada mejor. Cualquier cosa que vaya a pasar en nuestras vidas, si está bajo la voluntad de Dios, siempre va a ser mejor. El tercer paso, y es muy importante, es matar de hambre a la carne, eliminando todo lo que la alimenta. Por esto, este mensaje va enfocado a que tus propósitos de año nuevo sean entronizar a Cristo en tu vida y hacer su voluntad siempre.
Debemos ver la otra cara de la humildad, porque una humildad que emana de ti, finalmente es orgullo, porque como dice el hermano Tolopilo, desde el momento en que una persona diga que es humilde, ya perdió la esencia de la humildad. Esta debe ser reconocida por los demás, no por ti mismo, jamás por uno mismo, porque de ser así, mi ego es lo que está detrás de ello y otra vez te estás entronando tú en lugar de poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Y vamos al punto 4, esto nos va llevando a esta secuencia. ¿Cómo saber si somos humildes? El hermano MacArthur menciona el comentario de Thomas Watson en 7 aspectos. Mira, dice, primero, y tiene que ver con el punto anterior que vimos, el primer punto es básico. ¿Cómo saber si somos humildes? Es destetarte de ti mismo. Y esto está respaldado por la Escritura en el Salmo 131, versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. El humilde pierde su visión de sí mismo. Este es el primer punto importante. Tú no debes de exaltarte. Ahora, como una secuencia, la humildad nos lleva a exaltar la maravilla de Cristo. Una vez que te quitas del trono, ahora sí puedes reconocer y poner los ojos en Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y de aquí viene el punto 3. Que no nos quejemos de nuestra situación. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, y esto es muy hermoso, dice, también herederos, herederos de Dios, y no solo eso, sino como lo dice también en la epístola de los Efesios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la parte que nos toca a nosotros hacer, llegar a la glorificación hasta que el Señor venga por nosotros. Pero nuestra responsabilidad es lo que dice aquí, pues tengo por cierto que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí el punto 4 de esta parte que estamos viendo es, veremos con más claridad mis debilidades y las fortalezas de otros. O sea, cuando tú te quitas del trono, exaltas a Cristo, comienzas a hacer su obra y entonces ya no ves a los otros como superiores, sino como el mismo Filipenses dice en el capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y de ahí nos pasamos al punto 5, en donde esto nos va a orillar a pasar mucho más tiempo en oración, que es un punto importante que tienes que evaluar, hermano. Si el año pasado no sé cuánto oraste, si ahora lo estás haciendo. Así como el mendigo físico pide alimento físico, el humilde necesita el alimento espiritual, tal y como lo dice en este verso tan corto en 1 Tesalonicenses 5:17, donde Pablo dice, orad sin cesar, sin cesar. Y como punto número 6, aceptaremos a Cristo de esta forma, en sus términos, no en mis términos. ¿Por qué? Porque nunca podremos ni trataremos de tener a Cristo mientras vivamos en nuestro estilo de vida, nuestros placeres, nuestras inmoralidades. No modificaremos las reglas del Señor por tradiciones eclesiásticas o por nuestras inclinaciones o persuasiones, solamente su palabra debe ser nuestra norma. Cuando somos pobres en espíritu, en el punto número 7, alabaremos y agradeceremos a Dios por toda su gracia derramada. Nada caracteriza más al creyente humilde que la abundancia de gratitud al Señor y Salvador. Eso es lo que está denotando, tal y como lo menciona 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Y bien, hermanos, entramos de esta manera al último punto de los 5 aspectos homiléticos que íbamos a ver hoy, que son los resultados que tiene el ser pobres en espíritu. Quienes acuden al Rey con esa humildad serán herederos del reino. Ya lo vimos, lo dice la Escritura, porque de ese es el reino de los cielos.
Dios ha decidido dar gustosamente su reino a los que acuden de manera humilde, tal y como lo menciona el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermoso, qué esperanza tan gratificante, hermano. Los que llegan al Señor con el corazón quebrantado no salen igual, tal y como lo dice Isaías en el capítulo 57, en el verso 15, dice, porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, escucha eso, hermano, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere y necesita, hermano, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual para que Él nos pueda enriquecer. Quiere que reconozcamos nuestra bajeza para que Él nos exalte, tal y como lo menciona Santiago, capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, de esta manera vamos a entrar a una conclusión y una aplicación práctica. Al renunciar cada quien a su propio reino y humillarnos delante del Santo y Todopoderoso, podremos heredar su reino. Ahora que estamos iniciando este año, tengamos propósitos claros, espirituales, y no nos conformemos con solo acudir al servicio dominical, que ese, si bien sí es un alimento, tú en tu casa necesitas alimentarte. Y en muchas ocasiones lo haces comiendo 3 veces al día, lo haces, te alimentas físicamente. Pero hermano, cuando estamos viendo esta bienaventuranza, lo que tienes que hacer es alimentarte espiritualmente. Es tu responsabilidad, hermano, orar, leer, escudriñar, meditar y venir y participar en todo lo que estamos haciendo en esta iglesia local. Me parece que ya has entendido todo lo que estamos haciendo, pues para que tú puedas crecer, para que puedas conocer más al Señor. Te animamos a que tus planes para este año sean verdaderamente exaltar y glorificar más a Dios, que espiritualmente estés reconociendo que separado de Él no puedes hacer absolutamente nada, que si bien Él nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, que no te la pases siendo autosuficiente, resolviendo tu vida con consejos, con otras cosas, y menos bajo la voluntad de Dios. No trates de quedar bien conmigo o con algún ministro de la iglesia, hazlo con Dios, porque Él sí ve todo desde lo más profundo de nuestros corazones. Él nos conoce, Él nos hizo, Él sabe el estado en el que tú y yo estamos. Entonces, hermano, yo te invito a que medites, a que estés haciendo la parte que te corresponda, que lo hemos platicado muchas veces. El Señor nos ha dado la salvación por gracia, pero Él nos ha dejado nuestra responsabilidad como una vía de tren en donde tenemos que estar perseverando. Vamos a terminar haciendo una oración, agradeciéndole al Señor por su misericordia. Padre, pues muchas gracias, porque su palabra es suficiente, Señor. Su palabra es la guía para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo, Señor, para reconciliarnos con usted mismo y para que reconozcamos la pobreza espiritual que cada uno de nosotros tenemos desde la caída de Adán, Señor. Ayúdenos a entender esto, Padre, y una vez más ruego y suplico, si alguno de los oyentes aún no le conoce o no le reconoce, sigue rechazándole en su reino, Señor, yo ruego que esta palabra, Señor, pueda obrar en el corazón
de alguien, Señor, para que pueda entender que necesita arrepentirse y que usted a un corazón contrito nunca lo va a despreciar, Señor. Se lo suplico en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor.